Hola. Muy bien, presentamos nuevamente al doctor Gustavo González Santa, investigador y docente de la UNOVA, con su charla Cómo los microorganismos mitigan los estrés abióticos en los cultivos. ¿Por qué están tan lejos? ¿Por qué están tan lejos? Me voy a bajar, vamos a ponerle un poco de dinámica a esta hora, ¿no es cierto? ¿Qué hace Ricardo? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Muy bien, señores. Durante todo el día de hoy estuvimos viendo cómo los estreses afectan a la planta, cómo la planta reacciona, cuáles son las diferentes alternativas que tenemos para mitigarlos. Y hoy vamos a hacer al revés. Ahora que estamos llegando al final, vamos a ver cómo los bichos, cómo los microorganismos nos pueden ayudar a mitigar estos efectos de estreses abióticos que tenemos en nuestros cultivos, en los planteos extensivos. En ese caso, como dijeron que alguien se encariñó con el puntero, yo voy a pedir que me vayan pasando la próxima slide. Pero parece que no me dan bolilla. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Pasamos la próxima? Muy bien. Entonces, cuando preparaba esto va a venir muy jocoso, vamos a decirlo así. Cuando preparaba la charla, me pareció importante tratar de hacer una secuencia lógica de lo que vamos a hablar. Y claramente la temática que nos convoca, vista desde los microorganismos y vista desde la interacción de los microorganismos con la planta y con la generación de estos holobiontes, que es un concepto que cada vez más vamos a ir escuchando, que es en definitiva cómo ejercen simbiosis microorganismos y plantas, me pareció que era importante charlar un poquitito respecto de cuál ha sido la evolución de plantas y microorganismos y cómo los microorganismos pueden mitigar estos efectos. La segunda cuestión que me pareció importante es hoy muchos de nosotros, tal vez la mayoría de los que están acá, hemos trabajado y seguimos trabajando con diferentes herramientas microbiológicas que pueden ser, por un lado, hongos, que es el caso de estas simbiosis mitigadoras de estreses abióticos, fundamentalmente con dos microorganismos muy conocidos, como son el grupo de las micorrizas arbusculares y de las tricodermas. Pero también existe un efecto de mitigación de los estreses abióticos por parte de bacterias, del más variado grupo de bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. Y finalmente, como hoy yo claramente tengo mi corazoncito microbiano, vamos a ver cómo también tenemos que proteger a los microorganismos, porque no es la planta solamente que sufre las consecuencias negativas de los estreses abióticos. Los microorganismos también lo sufren, y particularmente un grupo de ellos, que son las bacterias gram negativas, que no tienen la capacidad de resistir los estreses abióticos que tienen las bacterias gram positivas por su capacidad de esporular en forma habitual. En la siguiente slide, adelante cambio aquí tierra llamando a base lunar, fíjense, sí, le vamos a poner un poco de onda porque el que aprieta el botón está mal, está muy entretenido, parece. Cuando uno ve esto, la primera cosa que se asombra al observar es que estos bichitos están dando vuelta en el planeta hace 3.800 millones de años. Y si acá en la Argentina en 10 años pasan un montón de cosas, imagínense a nivel planetario en 3.800 millones de años. Lo cierto es que, en definitiva, las plantas que hoy cultivamos a nivel de lotes de productor son prácticamente del día de ayer, tratando de mensurarlas desde el punto de vista de los tiempos geológicos. Por lo tanto, alguien que está en el planeta desde hace tantos millones de años soportó glaciaciones, alta temperatura, bajas temperaturas, alta humedad, baja humedad, alta radiación ultravioleta, baja radiación ultravioleta, radiación gamma, estreses abióticos oxidativos de todo tipo. Por lo tanto, tenemos un stock de microorganismos ahí en el suelo sumamente importante que nos permite ayudar a las plantas para poder reducir, disminuir o mitigar estos efectos de los estreses abióticos.
En la siguiente, lo anterior que les comentaba es corroborado por esta información científica de base que nos dice claramente que además de llevar adelante o vivir en el planeta hace tanto tiempo, son muchos, por lo tanto se adaptan con gran facilidad, nos permiten también llevar adelante funciones diferentes y, como dijimos antes, están acostumbrados a lidiar con el estrés porque es la condición natural de vida que hubo en el planeta durante muchísimo tiempo. Dicho entonces esto, lo que quiero presentarles, no ya visto desde arriba, vieron que para muchos de nosotros la agricultura es del suelo para arriba, del suelo para abajo no pasa nada. Sin embargo, les propondría tener una casa sin cimientos, ¿no? No sería tan bueno, ¿no? Entonces, fíjense que los grandes estreses con los que tienen que lidiar microorganismos y plantas pasan por la salinidad, pasan por la sequía, pasan por la temperatura. Un tema aparte es el de los metales pesados, que hoy no lo vamos a tratar, pero ciertamente los microorganismos nos ayudan para generar estos sideróforos que se mencionaron hoy, que son moléculas de bajo peso molecular que pueden capturar hierro que sirve para construir clorofila, para construir proteínas como flavoproteínas, etcétera, que nos permiten tener una gran dinámica y metabolismo hacia el interior de las células. Los microorganismos también generan una gran cantidad de exopolisacáridos, azúcares. Todos nosotros sabemos que cuando se humedece el azúcar es muy higroscópico, eso pega, eso genera agregados, y esos agregados generan una mayor porosidad y una mayor acumulación entonces de agua y de ese elemento que veíamos en la charla anterior, que es el aire, porque les recuerdo que todo esto es un gran negocio energético en donde si no tengo energía no puedo llevar adelante ningún proceso microbiano ni vegetal. Y el proceso fisiológico que me da más energía es la respiración aeróbica. Entonces, si yo no tengo aire, ¿no? Generalmente porque es gratis hasta ahora, no le damos mucha bolilla, sin embargo es realmente definitorio a la hora de llevar la producción de energía como en formato de ATP para poder llevar adelante todo este proceso metabólico. Y además de influir directamente de estas maneras que hablamos sobre los diferentes estreses abióticos que hay o que ocurren en el suelo y que afectan a los microorganismos y plantas, los microorganismos particularmente, que son seres vivos y que por lo tanto tienen un metabolismo activo, generan una gran cantidad de señales. La rizosfera de una planta, imagínense, como algo en donde la planta está produciendo una gran cantidad de carbono, en donde los microorganismos son atraídos a la planta por esa disponibilidad de energía, y ellas, y las bacterias, los hongos, las plantas, no se comunican a través de la vista, del olfato o del tacto como nosotros, sino a través de señales bioquímicas moleculares. Entonces, todo el desencadenamiento de reacciones bioquímicos moleculares, de interacción entre la planta y los microorganismos que hay en rizosfera son detonados a partir de los microorganismos. Entonces, si yo quiero tener una mayor disponibilidad de nitrato, lo que requiero absolutamente es tener microorganismos en el suelo que me lleven adelante ese proceso, como si también quiero regular la problemática de un estrés salino, y se generan desde el microorganismo una serie de señales que están vinculadas con lo que se llama el sistema de defensa de las plantas, que nos permite poder articular una serie de reacciones para ir acumulando una serie de estrategias que nos permiten defendernos de esa condición de estrés. En definitiva, si resumimos esto, actividad microbiana, población microbiana, diversidad microbiana, señales, generación de exopolisacáridos, etc., lo que encontramos claramente es que cuando tenemos enfrente nuestro una planta que interacciona con diferentes microorganismos, vemos que bajo una condición de estrés abiótico,
Cuando tenemos estas plantas asociadas con diferentes microorganismos promotores del crecimiento vegetal, vemos que podemos aumentar de manera notable la producción de fitohormonas. Se habló durante esta mañana de una serie de fitohormonas producidas por las plantas, pero que también producen los microorganismos fundamentalmente del tipo auxínico, citoquinínico y también de giberelinas. Por otro lado, esto nos lleva al que se regule mejor toda la evapotranspiración, la producción de glicinbetaína, de prolina, de trialina, que son todos estructuras moleculares, ayudan a mantener la estabilidad celular de las células microbianas y con eso mejorar la performance de hidratación y de desarrollo de las raíces para que este holobiante, vuelvo a subrayar el nombrecito, que es la interacción o ese simbionte planta-microorganismo, pueda resistir mejor el estrés. Y obviamente también todo lo que tiene que ver con la absorción de nutrientes, con la generación de clorofila y fundamentalmente es que en estas etapas evolutivas muy primitivas, que son las microbianas, imagínense un medio que es sumamente hostil y en donde los microorganismos tienen una característica muy particular, que es la de generar biofilms y de generar una gran cantidad de exopolisacáridos que básicamente lo que hacen es aumentar la capacidad de retención de humedad, porque ese microorganismo tiene que sobrellevar diferentes condiciones de estrés a lo largo de mucho tiempo y muy variadas condiciones de temperatura y humedad en un determinado ambiente. Dicho esto, ¿cuáles son las herramientas concretas que podemos utilizar en diferentes condiciones de campo, tanto de cultivos intensivos como de cultivos extensivos, para tratar de mitigar esto? Se habló un poco por encima de las micorrizas. Las micorrizas realmente son organismos muy, muy interesantes. Su nombre lo indica. En realidad habría que hablar más bien de micorrizas que de planta, porque micorriza significa mico-hongo, riza raíz, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué una planta se asocia con un microorganismo siendo que tiene la capacidad de generar raíces? Y la cuestión nuevamente viene por el lado de la energía, de la ecuación energética. Yo, si soy planta y tengo que generar 1 centímetro de raíz y la alternativa es producir en asociación con las micorrizas 80 a 100 centímetros de hifas, me voy a asociar con las micorrizas por 2 razones. La primera razón, fundamentalmente, es porque eso me va a permitir llegar y absorber agua de un gran volumen de suelo. Y la segunda cuestión es que por el tamaño que tienen las hifas del hongo, va a poder ir a extraer nutrientes y agua en situaciones de agregados que son muy difíciles de ser penetrados por precisamente las raíces de las plantas. Entonces, esta situación de simbiosis entre las plantas y las micorrizas es fundamental y de hecho, y por eso, la gran mayoría de las plantas se asocian con micorrizas y uno tiene diferentes estrategias para lograr la micorrización de cultivos. O introducir a través de un inóculo estas micorrizas del grupo de las gigásporas, de Rhizophagus, de Acaulosporas, hay varias. O si no, tratar de promover las que ya se encuentran en el suelo a partir del desarrollo de medios de cultivos específicos que las incentiven en su crecimiento. Esto es lo que vemos a nivel de lote o a nivel de situaciones controladas en cámara de crecimiento. A la izquierda un maíz, a la derecha soja. Vemos claramente que este desarrollo de hongos permite la absorción de muchos nutrientes, de mucha agua. Y una cuestión que quiero señalar y subrayar es, y voy a tratar de ser cuidadoso en esto, es que en todo lo que vimos a lo largo del día, y está muy bien que así sea, hemos hablado de productos de aplicación que, digamos, en términos generales son no vivos, ¿no? Yo uso un extracto de planta, proviene de un producto orgánico que procesé. Una alga que proviene de un producto orgánico que procesé. Un ácido húmico, un ácido fúlvico, etc.
La gran ventaja que tenemos con los microorganismos es que ellos se asocian con las plantas y la prestación de absorción de agua y de nutrientes es permanente durante todo el ciclo de la planta. No es una acción puntual de intervención en una determinada situación en donde yo necesito resolver preventivamente o curativamente un problema de estrés abiótico. Los microorganismos, además de resolverme ese problema, están presentes cuando se producen casualmente lo que llamamos los estreses abióticos subclínicos, aquellos que no vemos tan fácilmente en el campo, pero sí sabemos que ocurren. Por lo tanto, la presencia permanente de un microorganismo en asociación con las plantas nos da ese plus, porque no es solamente el efecto directo de la molécula o de la vía molécula producida para poder desarrollar algo en beneficio de la planta, sino que eso se extiende en el tiempo y puede permanecer durante todo el ciclo de cultivo para proveer esos metabolitos durante todo el cultivo. Les dije que entre las opciones microbianas estaban las micorrizas arbusculares, pero también hay un gran grupo de microorganismos, uno lo podría denominar del orden hipogeas o tricodermas, que lo tenemos generalmente asociados con el biocontrol, ¿no? Con el manejo de estreses bióticos. Seguramente muchos de ustedes utilizan como curasemilla las tricodermas, pero los microorganismos como nosotros tienen capacidades diferentes, pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, y una de las cosas que pueden llevar adelante a través de sus hifas es aumentar, como en el caso de las tricodermas, la exploración del suelo y la captura de agua, y al mismo tiempo aumentar la solubilización de dos nutrientes claves, sobre todo para gramíneas, como son el zinc y el fósforo. En este caso particular, vemos, por ejemplo, en condiciones controladas, cuál es el efecto que producimos cuando utilizamos este tipo de microorganismos tricoderma sobre la longitud y sobre la biomasa de cultivos tratados y sin tratar. Y cuando vamos a la prueba ácida, estos son ensayos de campo durante 3 campañas consecutivas, donde podrán observar que deslindamos el efecto curasemilla porque tratamos al testigo con una mezcla de 2 principios activos químicos que son fluidioxonil más metalaxil, o sea que no estábamos acá evaluando el efecto de control de enfermedades. Nosotros sabemos que tricoderma controla dreslera, bipolares, etcétera, los patógenos de trigo, y sabemos también que los triazoles y el mefenoxal lo controlan. Por lo tanto, acá no estábamos evaluando el efecto de biocontrol. El objetivo era otro. El objetivo era ver cuál era el aporte desde el punto de vista de los estreses abióticos que nos podían dar este tipo de microorganismos. Y como ven, en 2 campañas, muchos de los que están acá se deben acordar, creo que fue la campaña 20, ¿no? 2021, los estreses que tuvimos que soportar, ¿no? Tanto en trigo como en soja, en nuestra zona, que no podíamos tener cultivos. Esa es la última campaña, la de trigo, en el cultivo de trigo, donde ven que el promedio de rendimiento es sustancialmente inferior, o sea, el ambiente nos dio muy poca potencialidad de rendimiento, pero sin embargo, esta mayor exploración, esta mayor captura de agua y de nutrientes se vio manifestada en un mayor rendimiento. O sea, vuelvo a señalar 2 cosas que son importantes para recordar. La primera de ellas, los microorganismos nos acompañan durante todo el ciclo del cultivo, y en segundo lugar, cuando el ambiente se vuelve más restrictivo, podemos obtener de ellos mejores prestaciones frente a los estreses abióticos, pero también en ambientes de alto nivel de productividad nos permiten sortear las problemáticas vinculadas con la ley del mínimo, la ley de Liebig, para poder maximizar el rendimiento. Ahora, hablamos de una parte de los chicos. Acá nos hablamos de las micorrizas, hablamos de las tricodermas, hay otros hongos, uno puede utilizar incluso algunos penicillium, aspergillium, etc. Pero también existe una gran cantidad de bacterias que podemos utilizar. Nosotros hemos trabajado, y a nivel internacional se ha trabajado y mucho con el tema de microorganismos bacterianos,
Aquí en Argentina y también a nivel mundial hay mucha información sobre Pseudomonas, Azospirillum, Somonas, Escherichia, Derxia, hay millones de microorganismos gram negativos, pero yo quería focalizarme con algunos microorganismos en particular que tal vez no son tan conocidos, y este trabajo se realizó pensando en la planta, ¿no? Cuando nos planteamos estos ensayos, lo que pensamos realmente fue qué necesita la planta o cómo los microorganismos pueden ayudar a la planta para potenciar su productividad, sobre todo bajo condiciones de estrés abióticos marcados. Estas son algunas bacterias que tienen diferentes capacidades, pero si vemos la próxima, uno de los elementos más importantes a tener en cuenta al momento de la implantación de los cultivos es el aporte del fósforo, y aquí tenemos una gran ventaja. Tanto los microorganismos como las plantas toman el fósforo de la solución del suelo. No es que el microorganismo va a la fracción de apatita o de materia orgánica, se lo agarra para él y no se lo comparte a la planta. No, larga ese fosfato hacia el interior, hacia la solución del suelo y de ahí lo captura, y por lo tanto este efecto de nutrición fosforada es muy importante. Pero también durante el día de hoy se habló, y muy bien, de la importancia de la solubilización de este nutriente. Pero seguramente todos van a coincidir conmigo en que yo puedo esgrimir que soy capaz de tener una pelota y de moverla. Y yo digo, pateo una pelota. Si acá lo tenemos a Lionel, él también va a tener la capacidad de moverla, pero digamos, va a tener una capacidad relativa y una funcionalidad mucho mejor a la mía. ¿Por qué digo esto? Decir o proponer que un microorganismo solubiliza fósforo no me habla de la cantidad o de la eficiencia relativa con lo que lo está haciendo. Por esto este trabajo fue interesante, porque comparamos dentro de una gran colección y una bioprospección muy importante de microorganismos solubilizadores de fósforo a una gran cantidad de cepas y la comparamos con la mejor, ¿no? O sea, está reportado hace mucho tiempo que hay una cepa de Pseudomonas fluorescens que es capaz de solubilizar mucho fósforo. Entonces nosotros buscamos cuál era la que la superaba, al nuevo Messi, digamos, ¿no? Para ponerlo en simple. O sea, este criterio de seleccionar por su capacidad de solubilizar no basta con la aproximación cualitativa, sino que necesitamos la aproximación cuantitativa precisamente porque lo que yo quiero es producir más biomasa e impactar más favorablemente en el rendimiento. El otro nutriente, que también es fundamental, es el zinc. El zinc está reportado como uno de los micronutrientes más importantes. Les digo dos cosas grandes del zinc. La fotosíntesis, ese proceso maravilloso que transformo dos cosas inorgánicas en una cosa orgánica, dióxido de carbono y agua, y lo hago hidrato de carbono, no podría ser posible sin el zinc, porque la primera enzima que desarrolla el proceso de la fotosíntesis es la anhidrasa carbónica, y la anhidrasa carbónica está hecha con zinc. Yo no tengo zinc, no tengo anhidrasa carbónica, tengo menor capacidad de producir fotosíntesis, ¿no? Es tan claro y tan básico como eso. Y por otro lado, hablamos todo el día, durante la mañana se habló con muy buen criterio de raíces. Y bueno, una de las hormonas que genera raíces, y particularmente más que raíces, lo que genera es bifurcación de pelos radiculares. Cuando uno va al campo y ve una planta de maíz, una planta de soja, una planta de trigo, la saca con ese instrumento que se llama pallet, o si prefieren sober en inglés, o si la saca con cuidado, qué sé yo, uno observa cuando están tratadas estas raíces o estas plantas con microorganismos promotores del crecimiento vegetal, ve mucha bifurcación. Y las raíces no pueden absorber nutrientes de 3 metros de distancia, lo pueden absorber de 3 milímetros de distancia. Entonces, cuanto yo tengo más bifurcada la cosa, es mejor porque puedo explorar mejor el suelo y tengo un efecto aditivo de tipo físico que en la medida que yo
si extraigo más de un nutriente en una zona determinada, se produce un gradiente de concentración diferente y por lo tanto hay movimiento de ese nutriente en la zona de crecimiento radicular. Por eso también el tema del zinc y de la capacidad de generación de triptofano, siendo precursor del triptofano del indolacético, y este impacto del indolacético sobre la producción de bifurcación radicular es importante. La otra es el indolacético de por sí, de vuelta. Yo tengo millones de microorganismos que producen indolacético, pero quiero aquellos que produzcan más, porque necesito crecer en la biomasa lo más posible. Y la otra cuestión que no fue mencionada en el día de hoy es el tema del etileno. Vieron que hasta incluso el etileno suena como atractivo. Uno dice, y le ponemos etileno para acelerar la maduración de los frutos. Es una linda manera de decir, te estás muriendo, ¿no? Pero suena bien, ¿no? Y lo tomamos con el etileno, sobre todo en los periodos avanzados del crecimiento, cuando los tenores son altos, genera una aceleración en el crecimiento de las plantas y un envejecimiento y una senescencia. Esta propiedad microbiana, que es de una enzima particular, básicamente destruye a una molécula que es la precursora del etileno. Entonces hay microorganismos en la rizosfera que rompen la ACC, no se genera etileno, ¿y qué logramos? Que el estadio, el crecimiento, el periodo vegetativo se extienda en el tiempo. Y si yo les preguntara, ¿ustedes quieren una raíz de la que se estuvo hablando durante toda la mañana, activa durante mucho tiempo o poco tiempo a lo largo del ciclo de cultivo? Seguramente me van a decir, activa la mayor cantidad del tiempo posible. Pero la planta llega a un momento en que decide cambiar la relación fuente-destino y decide, bueno, todo lo que yo produzco de hidratos de carbono lo quiero acumular en mis hijos, que son los granos. Entonces, cuando yo empiezo a partir energía hacia granos, la energía que iba hacia abajo a la raíz disminuye. Por lo tanto, si yo logro a través de esta actividad reducir la velocidad de senescencia, lo que estoy logrando es mayor funcionalidad de las raíces en el momento que más la necesito, para de esa manera prolongar la vida y poder seguir absorbiendo mayor cantidad de agua y de nutrientes, sobre todo si me encuentro en una condición de estrés. Se me adelantó, pero no importa, pero está bien, no dije nada, ¿no? Terminamos ya. Otra. Bueno, un médico, por favor, necesitamos un Parkinson, usted, no sé qué problema tiene. Esto es lo que vemos cuando hay una condición de estrés. Estamos hablando del 50% de agua útil. Cuando llevamos estos trabajos en condiciones controladas, a igual cantidad de agua disponible, claramente con los consorcios microbianos logramos mayor desarrollo radicular. Ahora sí, esto es lo que vemos en el caso de soja, la misma propuesta, microorganismos que se asocian con las raíces y que generan todos estos efectos que mencionamos de solubilización de fósforo, de zinc, actividad CC-diaminasa y actividad indolacética. Y esta fue la peor campaña que yo recuerde en nuestra zona, ¿no? Vamos a hablar de casa, vamos a lavar los trapitos sucios en casa, ustedes se deben acordar. No recuerdo bien si fue la campaña 21 o 22, ¿no? Que fue una sequía, una niña que se instaló de manera atroz. Estos son niveles de rendimiento en el cultivo de trigo y fíjense la diferencia. Primera observación, ¿no? El potencial de rendimiento de esos trigos está en el orden de los 4.500 y 5.000 kilos hasta tocar los 6.000 kilos. Esa es la realidad del potencial de rendimiento. En una situación de estrés marcado, vemos que el acompañamiento y la mitigación de los efectos de estrés abióticos nos permiten obtener rendimientos importantes en 3 ambientes distintos de pradera pampeana que verdaderamente hacen significativa esta ecuación de utilización de la tecnología. Pero les dije también, parece me están apurando, ¿no? Ya estamos en el tiempo, me parece me están pasando las slides más rápido de lo que yo voy, pero
También le dije, vamos a preocuparnos de los bichos, porque los bichos son, en definitiva, organismos vivos. Y también sufren, sobre todo aquellos con los que estamos trabajando desde hace mucho, como son los inoculantes para soja, este impacto del cambio climático y de las altas temperaturas y de las bajas humedades relativas le pegan también a los rizobios. Entonces yo tengo que tratar de buscar una manera de hacer esos microorganismos mucho más resistentes a una condición de estrés hídrico que viene por efecto antrópico. Entonces existe una plataforma en donde nosotros podemos mejorar la performance de estos microorganismos haciendo un proceso de selección natural inducida para poder obtener clones de esas bacterias que nos permitan poder resistir mejor temperaturas como estas que presentamos acá, altísimas temperaturas de 37 grados durante 5 días. Y también lo que evaluamos en su momento es que este proceso de selección de bacterias por su resistencia a la temperatura y a la baja humedad relativa era independiente de la formulación de inoculante microbiano que utilizáramos, porque vieron que hay diferentes formulaciones de inoculantes microbianos que proveen una serie de ventajas respecto de la estabilidad y de la supervivencia de los microorganismos, pero vimos que el efecto de la selección natural inducida que le refería frente a esta resistencia a la temperatura y a la humedad relativa, bueno, acompañaba el tipo de formulación y le agregaba valor desde el punto de vista de la fijación biológica de nitrógeno. Y la otra cuestión que vimos, y esto sí lo sacamos de la ciencia botánica, ustedes saben que las semillas, ¿no?, habitualmente se mantienen vivas con una altísima concentración de solutos y muy baja cantidad de humedad, 10%, 8%, 12%, 14%. ¿Cómo es posible que las semillas puedan resistir eso? Y bueno, una de las razones que hace esto posible son unas proteínas que cubren al embrión y que la protegen de los estreses abióticos. Nosotros lo que hicimos básicamente en nuestro laboratorio fue extraer de un microorganismo como Deinococcus radiodurans el paquete de genes que codificaba por estas proteínas LEAS, y lo que hicimos fue luego ponerlo en un producto que llamamos protector microbiano para evaluar cuál era la ventaja que tenía sobre la supervivencia de bacterias como Brady. Lo hemos hecho también con Azospirillum, con Pseudomonas, con Azomonas y con otras, pero básicamente lo que lográbamos es, gracias a esta protección externa que cubríamos a las bacterias, aumentar el periodo de preinoculación o, ante una condición de poca disponibilidad de humedad en el suelo, prolongar la vida del microorganismo y poder tener supervivencias microbianas más elevadas e incluso de mayor nodulación. El jefe ya casi me pasaba una, simplemente para terminar, porque ya me van directamente, este resumen que quisiera, desde la visión microbiana, les quedara como resumen general de lo que hemos hablado. Claramente los microorganismos producen fitohormonas y al producir fitohormonas esto nos asegura más raíces, mejores cimientos, mayor absorción de agua. En segundo lugar, son capaces de poder lidiar con las altas concentraciones de solutos a partir de osmolitos o solutos compatibles. Eso me da más estabilidad celular y menor pérdida de agua. También fabrican superóxidos de inmutasas, catalasas, peroxidasas, que no son otra cosa que enzimas que rompen a estas ROS o estas sustancias negativas que genera la planta frente a condiciones de estrés y consecuentemente mejora la estabilidad celular. Permiten, por otra parte, a través de la acción ACC de aminasa, mantener más raíces más tiempo activas. Y finalmente, el hecho de tener que lidiar con condiciones de estrés abióticos de hace millones de años le ha permitido desarrollar exopolisacáridos que le permiten generar biofilms que aumentan la retención de humedad y consecuentemente también
nos ayudan mucho a la producción de mayor porosidad para acumular más agua y más nutrientes. Les dejo la frase final. Esta preocupación viene de hace tiempo. Yao Vinogradski, el padre de la microbiología del suelo, nos decía, y afortunadamente hoy estamos tomando conciencia a través de estas reuniones, que la agricultura va a ser posible frente a estas situaciones de estreses tan marcados abióticos que tenemos a nivel nacional y mundial, solamente si es guiada por la microbiología para potenciar la producción de biomasa y rendimiento, sobre todo bajo condiciones de estrés. Yo las dejo acá y si hay alguna pregunta, después la respondemos. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para el doctor Gustavo González Santa, que si no mal me equivoco, nos está acompañando por quinto año consecutivo, ¿verdad?